Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a abordar la filosofía de un gran personaje, ¿sí? De esta filosofía del siglo XX, filosofía de la existencia, como lo es el gran Jean-Paul Sartre, ¿sí? Es un narrador, es un autor teatral, ensayista, filósofo, es francés, data del año de 1905 al año de 1980, es el principal exponente de la filosofía del existencialismo, sufre de estrabismo, ¿sí? Eh, Vamos a ver de este personaje tres frases que son bastante importantes y que él aborda a lo largo de toda su filosofía. Bien, la primera frase de ellas es la existencia precede a la esencia. Sabemos que precede o precedir, ¿cierto? Es ir delante de, es decir, la existencia está delante, ¿sí? De la esencia. ¿Qué significa esta oración, esta frase para Jean-Paul Sartre? Bueno, imaginemos que tú has decidido construir una silla, ¿sí? Antes de construir la silla, tienes muy claro su propósito, es decir, cuál es el propósito de esa construcción que tú quieres hacer, en este caso la silla. Pase lo que pase, ¿sí? Debe servir para sentarse. Ese es el propósito, esa es su esencia, ¿no? De que debe servir para sentarse. Después de que construyen la silla y ahora esa silla ya existe en este mundo, ¿sí? Ya es representación física, ¿sí? Pues obviamente para Sartre, las sillas y cualquier otra cosa que carezca, ¿sí? O que tenga carencia de conciencia, es a lo que él llama un ser en sí, ¿sí? Recordemos que este ser en sí es algo sólido que no ha penetrado la reflexión ni la separación de la conciencia como él lo introdujo. El ser en sí es la materia, lo inerte, lo mecánico, lo que hay, lo dado, ¿sí? En este caso hemos tomado el ejemplo de la silla, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? El ser humano, a diferencia de la silla, tiene conciencia. La silla no tiene conciencia, tiene carencia de conciencia, por eso es un ser en sí. Pero el ser humano, a diferencia de la silla, tiene conciencia. Y al tener conciencia, por tanto, es un ser para sí, ¿sí? Es un ser para sí, es decir, es un ser indefinido que se construye todo el tiempo a través de las decisiones, a través de los actos, ¿sí? Por eso el ser para sí es donde la conciencia funciona, ¿cierto? Tiene un ser característico que es la conciencia humana, ¿sí? Su auténtica conciencia es la libertad. Y obviamente la libertad es entendida para este personaje como la autocreación permanente. En la libertad, el ser humano se va autocreando. Por lo tanto, en ese ser para sí, el ser humano va inventándose permanentemente, va creándose permanentemente. ¿Sí? Entonces, en esta frase, la existencia precede a la esencia, hay que tener claro que Jean-Paul Sartre es ateo, ¿sí? Considera que no hay un Dios, ¿cierto?, que nos haya creado. Para él la vida del ser humano no tiene ningún propósito predefinido por algún poder superior o por alguien supremo, ¿sí? No, no. La vida, el ser humano, los seres humanos vienen al mundo con una misión, ¿sí? Los seres humanos no vienen al mundo con una misión, ¿sí? Esto hace que los seres humanos tengan libertad total, ¿sí? Y al tener libertad total, porque no tienen ninguna misión, es decir, en esa libertad de elegir su propio propósito en la vida. No viene al mundo con una misión y es ahí donde está la propia libertad del ser humano y el ser humano tiene esa libertad total de elegir su propio propósito en la vida. Por lo tanto, en el ser humano hay dos aspectos importantes. El primero es que venimos al mundo y decir que venimos al mundo es porque vamos a existir. Y después elegimos un propósito en la vida, ¿sí?
ese propósito del cual hemos venido hablando. Entonces, aquí la existencia precede la esencia. Hay dos factores importantes, lo que es el ser en sí y el ser para sí. Y este ser en sí y este ser para sí es redactado a partir de su gran obra, como lo es El ser y la nada. ¿Sí? Es una de las obras más importantes de este pensador. La segunda frase que vamos a entrar a hablar un poco y para entenderlo un poco mejor, dice, el hombre está condenado a ser libre, ¿sí? Para Sartre, ¿sí? Escúchese bien, para Sartre, ningún Dios, ningún gobierno, ninguna sociedad debe decir cuál es tu propósito, cuál es mi propósito en la vida. Ninguno de ellos, ninguna religión, ningún gobierno, ninguna sociedad me va a decir a mí cuál es el propósito que yo tengo en la vida, sino que yo mismo, ¿sí? Soy libre y debo decidir, ¿sí? Decidir cuál es mi propósito, ¿sí? Pero a mí nadie me va a imponer ningún propósito. Yo mismo, dentro de mi propia libertad, decido cuál es mi propósito. Lo que sucede aquí es que esta libertad es una condena, ¿cierto? Porque la libertad, para Sartre, produce angustia, ¿sí? Produce angustia. Vamos a verlo a partir de un ejemplo, y el ejemplo es el siguiente. Imagina que tú has decidido ir a comprar un helado y vas a la única heladería de Barranca Bermeja. Digamos que hay una sola heladería. Entonces tú decides ir a comprarte un helado y resulta y pasa que cuando vas a la heladería te dicen que solo hay un helado y es el de chocolate. No tengo libertad para elegir otros sabores, así que compras tu helado de chocolate, te lo comes y te conformas con ello y punto. ¿Sí? No hay ninguna decisión que tomar al respecto sobre algún sabor en especial. Solamente hay chocolate y tú, sin ninguna preocupación, dame uno y punto. No tienes ninguna opción de elegir. Sin embargo, imaginemos que a la siguiente semana vuelves a la heladería, ¿sí? Y ahora tienen 120 sabores, ¿sí? 120 sabores diferentes, pero solo puedes comprar un solo sabor. Entonces, el sentimiento de angustia te va a embargar, te va a bombardear, te va a generar infinitas cuestiones. Son 120 sabores, hombre, ¿y yo cuál escojo? ¿Sí? Digamos que comienzas a temer al no elegir el sabor más rico, pero haces un esfuerzo y te decides por el sabor, por ejemplo, de ron con pasas, ¿sí? Tú decides el de ron con pasas, pero apenas le das el primer lengüetazo, apenas le das el primer contacto con tu boca, ¿sí? Te arrepientes y piensas que hubiese sido mejor el sabor de maracuyá, ¿sí? Entonces, en esa angustia, cuando tienes que decidir, cuando está la libertad, ¿cierto? Porque prácticamente podemos decir que la libertad produce angustia. Eh, Podemos decir que muchos hemos experimentado la angustia en el momento, por ejemplo, de elegir una carrera profesional, de pronto algunos de ustedes, ¿sí? Al elegir algún objeto que uno quiera, cuando hay cantidad, ¿cierto? Entonces, tener libertad es experimentar la angustia, ¿sí? Y esa es nuestra condena. Y la segunda frase, perdón, la tercera frase es que un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿sí? Entonces, debemos tener claro que toda la filosofía sartreana, toda la filosofía de Sartre, ¿sí? Es una filosofía de la libertad, ¿sí? Y acá tenemos que tener claro dos factores, ¿cierto? Claros. Primero, ¿cuáles son, ¿sí? O sobre cuáles no tenemos libertad de elección, ¿sí? Sobre qué no tenemos libertad de elección. Entonces, esto podemos decir que se atribuye a lo que hicieron con nosotros. Entonces, ¿dónde no tenemos libertad de elección? Pues no elegimos nacer en cierto país o en determinado país, no elegimos el sexo con el que íbamos a nacer, no elegimos ni la familia,
¿sí? Ni la raza, ¿sí? Lo que hicieron con nosotros, no elegimos nosotros, nosotros no tuvimos ninguna intención. Y el segundo factor, ¿sí? Es que en ciertos momentos de nuestra vida tenemos la libertad de decidir por nosotros mismos, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que haremos? ¿Sí? Es decir, cosas que sí podemos elegir. Y esas cosas que sí podemos elegir es lo que hacemos de nosotros mismos. Por eso la frase completa es, un hombre hace, ¿cierto? Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, en este segundo factor, lo que hacemos de nosotros mismos, es decir, nosotros sí elegimos el lugar de residencia, sí elegimos nuestra carrera profesional, nuestra ocupación, nuestra pareja, ¿sí? Nuestros amigos, eso sí lo elegimos nosotros, ¿sí? Entonces, podemos interpretar a nivel general que Sartre nos invita prácticamente a ser conscientes de nuestra libertad, ¿sí? Y a ejercerla con responsabilidad. Nosotros tenemos que ejercer con responsabilidad la libertad, porque el hombre, nosotros somos su libertad, el hombre es su libertad, pero resulta y pasa que esa libertad viene acompañada de angustia, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que hay cierta facilidad en obedecer ciegamente. Hoy en día hay cierta facilidad en obedecer ciegamente a una religión, a un gobierno, a un sistema económico, ¿cierto? Pero el que obedece ciegamente, ¿cierto? No tiene que pensar, sino obedecer. El que obedece ciegamente no tiene espacio para pensar, sino para obedecer, ¿sí? Para obedecer. Entonces, eh, teniendo claro estas tres o frases que se van a desarrollar en toda la filosofía del máximo exponente del existencialismo, vamos nosotros a analizar un poco que en su vida nació en el año de 1905 en París y murió en 1980, principal representante del existencialismo en el siglo XX, autor de muchas novelas, ¿sí? De muchas novelas, por eso decíamos hace poco que era un autor teatral, un ensayista, fue profesor hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, luego estuvo en los campos de concentración alemanes, allá aparece redacta unas grandes obras y al ser liberado se volvió a dedicar a la acción docente. ¿Sí? Algo para resaltar es que este personaje en el año de 1945 fundó una revista que llevaba como título Los tiempos modernos y desde entonces se dedicó a esta actividad literaria. Sus principales obras, bueno, la obra máxima, ¿sí? El ser y la nada, ¿sí? Entonces cuando hablamos del ser, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que encontramos el ser para sí y el ser en sí. El ser en sí, ya habíamos hablado, que es aquello que carece de conciencia, es la materia, es lo inerte, es lo mecánico, es lo que hay, es lo que está dado. Y el ser, ¿cierto? Para sí, es propio del ser humano porque tiene conciencia, ¿sí? Es decir, tiene una conciencia, ¿sí? Que prácticamente es una auténtica. Y cuando es auténtica es porque tiene libertad. Pero resulta y pasa que esta libertad es una autocreación permanente. ¿Qué significa eso? Que el ser humano, ¿sí? Es un ser indefinido que se construye todo el tiempo a través de sus decisiones, a través de sus actos, que está inventándose permanentemente y que está creándose permanentemente. Otro libro es La imaginación, tiene la novela Las náuseas, Las moscas, El diablo y el buen Dios, La muerte en el alma, en fin. Esas son algunas de las que él hizo. También cuenta con innumerables novelas y ensayos filosóficos, ¿sí? Vamos a ver algunos rasgos de sus pensamientos, porque bueno, ya alcanzamos a abordar uno. Nos dice que nos ofrece una versión francesa de la doctrina de Heidegger, ¿cierto? Y define el existencialismo, y esto es muy importante, define el existencialismo como un intento de extraer todas las consecuencias de una posición atea coherente, ¿sí? Bueno, ya nosotros habíamos dicho hace poco que este personaje es ateo, ¿sí? Es decir, nosotros no venimos aquí al mundo bajo un propósito predefinido por algún poder supremo, por algún Dios. No, no, no. El ser humano no viene al mundo con alguna misión,
porque si viviésemos con alguna misión no tuviésemos libertad y el hombre es libre, ¿cierto? Es decir, el ser humano no viene al mundo con una misión y esto hace que los seres humanos, que todos nosotros, tengamos una libertad total de elegir nuestro propio camino, de elegir nuestra propia, digámoslo así, nuestro propio caminar, ¿sí? Es porque somos libres, pero esta libertad produce lo que es la angustia. Fue el primero en dar el testimonio del existencialismo un uso masivo al utilizarlo para identificar su propia filosofía y hacer el representante de un movimiento diferente en Francia, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Su filosofía es atea y pesimista, de una forma explícita, declaró que los seres humanos necesitan una base racional para sus vidas. Oye, esto es importantísimo. El ser humano necesita un fundamento racional para su vida, pero son incapaces de conseguirla, ¿sí? Y por ello la existencia de los hombres es una pasión inútil. ¿Por qué es una pasión inútil? Es un término muy propio de él, porque nosotros debemos tener una base racional, pero al mismo tiempo somos como incapaces de tener esa base racional, ¿sí? Es producto de la existencia de esta pasión inútil. Sin embargo, insiste en que el existencialismo es una forma de humanismo y resalta que en ella hay libertad, hay elección y hay responsabilidad, ¿sí? Es decir, la filosofía de este personaje Jean-Paul Sartre, ¿sí? Es una invitación constante a ser conscientes de que tenemos libertad y que hay que ejercerla con libertad, ¿sí? La libertad, el ser humano es su libertad, nosotros elegimos el propósito, ¿cierto? Y obviamente tenemos que actuar con responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando verdaderamente nos damos cuenta de que somos libres, es ahí donde empieza lo más difícil, porque ya entonces tenemos que preguntarnos nosotros mismos qué hacer o qué debemos hacer con nuestra libertad, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que lidiar constantemente, y eso nos dice Sartre, es decir, Sartre nos dice, nos invita a que tenemos que lidiar con esta angustia, es decir, qué tenemos que hacer con nuestra libertad, qué es esta libertad. Entonces, debemos construirnos a nosotros mismos, sabiendo que somos un proyecto que solo terminará el día de nuestra muerte. Sí, eso es en sí la filosofía de este gran personaje. Sartre hace una distinción entre el campo ontológico, entre el ser en sí y el ser para sí. Sí, ya sabemos que el ser en sí, ¿sí? Cuando hablamos del ser en sí, es el ser que carece de conciencia, el ser que es la materia, lo inerte, lo mecánico, lo que hay, y el ser para sí es aquello que sí tiene conciencia, que obviamente es una auténtica libertad, ¿sí? Es decir, la conciencia funciona, y obviamente lo característico es ello, ¿no? Su propia conciencia, y que obviamente nosotros nos estamos autorrealizando en esta libertad. Cuando hablábamos de Sartre, ¿sí? El ser en sí viene a ser lo que es, ¿sí? El ser en sí viene a ser lo que es y carece de toda relación, es una masa indiferenciada, una entidad opacada y compacta, ¿sí? Hablamos también de que el ser para sí viene a ser el hombre, la conciencia. Está en el mundo, en el ser en sí, pero totalmente diferente a él, ¿sí? El para sí es totalmente libre y está condenado a permanecer en la condición de libertad. Es decir, el ser humano está condenado a ser libre, ¿sí? Condenado a ser libre, y que obviamente nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, ¿sí? A Sartre le llama la atención, ¿sí? Le llama la atención los conflictos y las vicisitudes donde se pueda destacar los rasgos de la naturaleza humana, algunas complicaciones o algunos conflictos, bueno, en ese tiempo, bueno, y que todavía se ven, es lo que se habla, de, por ejemplo, de la homosexualidad, lo de la drogadicción, los condenados a la pena de muerte, en fin, entre otros, ¿sí? Ve al hombre, eso sí es importantísimo, ve al hombre como un proyecto que se vive subjetivamente. Ojo, es un proyecto que él mismo debe elegir. No es que va a estar
subordinado por llamémoslo así, un ser superior o por un gobierno o por una religión, por un gobierno, por un sistema político. No, 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 no. El hombre, sí, viene a este mundo sin alguna misión. El mismo hombre es quien decide qué hacer con su propósito. Y obviamente ese propósito es su proyecto. Y nada existe previo a dicho proyecto. Afirma que no hay valores ni eternos ni fijos. ¿Sí? No hay normas establecidas de una vez para siempre, sino que el hombre debe regirlas de acuerdo con sus convicciones personales. ¿Sí? Usted construye su proyecto de vida sin que esté subordinado por alguien externo. ¿Sí? Para él son absurdos y contradictorios los conceptos de Dios. Bueno, ya habíamos hablado de que su personaje es ateo, ¿sí? Y que obviamente al ser ateo no hay un Dios que nos haya creado, ¿sí? Por lo tanto, para Sartre, la vida del hombre no tiene ningún propósito predefinido por, digámoslo así, por un ser superior, por un ser supremo, ¿sí? No es que estemos condicionados bajo un ser supremo. Dios, no, no, para nada. Es algo absurdo, ¿sí? Y contradictorio. Al igual que el ser en sí y el ser para sí son radicalmente distintos. Y eso hay que tener claro. El ser en sí es aparte y el ser para sí es diferente, ¿sí? Y que no tiene ninguna vinculación. Dios, según Sartre, pues no existe y por lo tanto las cosas del mundo son contingentes y obviamente ningún valor es superior a otro. Así las cosas carecen de sentido y de fundamento. Y entonces aquí lo que el hombre hace es por encontrar el sentido en algo en vano, pues el hombre es una pasión inútil, ¿sí? Es decir, el hombre trata de buscar una base racional, pero es una pasión inútil. Esto es bastante interesante, ¿sí? El hombre está condenado a ser libre. Esto es claro, esto debe estar bien claro. El hombre está condenado a ser libre. El hombre es ahora absolutamente libre, pero esta libertad no es que sea un don, ¿no? Sino que el hombre se haya condenado a ella. Es decir, el hombre está condenado a ser libre, tal cual como lo vimos al inicio de esta explicación. Porque la libertad sea plena, no puede haber nada enfrentado normativamente al hombre, ni a la fe, ni a Dios, ni a las verdades. ¿Sí? Entonces, el hombre está solitario, sin acercamiento a un mundo hostil, sin otra salida que a sí mismo, sino que tiene que concentrarse en su propio proyecto. Sartre es nihilista y obviamente es un ateo radical. La nada de Heidegger es juntamente ser y por eso también suelo y plenitud. Y no excluye la teología, aunque no la incluya positivamente. Bueno, aquí vemos que Heidegger cautiva el pensamiento de Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a comprender, ¿sí? Y a profundizar un poco más lo que he venido contándoles a partir de la profundización de este video. Por favor, prestemos la atención. Vamos a comenzar a estudiar la filosofía de Jean-Paul Sartre, es decir, este filósofo existencialista del cual hablábamos en nuestro video correspondiente a la introducción del existencialismo. Jean-Paul Sartre, les cuento que nace en París en el año 1905 y de joven él estudió filosofía. Y hay un hecho que va a marcar para siempre el pensamiento de Sartre, porque durante la Segunda Guerra Mundial, que lamentablemente le toca vivir a este filósofo, él va a ser tomado prisionero cuando los nazis invaden Francia. Y esto va a marcar para siempre el pensamiento de Sartre, porque posteriormente, una vez que es liberado, un año después de estar prisionero, él se va a convertir en un pensador militante y revolucionario sobre todo. Vamos a estudiar en el presente video entonces cuáles son las premisas básicas para postular su propia postura existencialista, ya que en el año 1946 él va a publicar una de sus obras más importantes que llevaba por nombre El existencialismo es un humanismo.
El existencialismo es un humanismo, que es una obra en la cual nos presenta de forma resumida ciertos puntos de su doctrina existencialista. Como vimos en el video anterior, recordemos, resultaba difícil muchas veces definir qué era el existencialismo. Pero claro está que para todos los filósofos existencialistas hay un punto en el que van a coincidir. ¿Cuál es ese punto? Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla. Esto en lo que van a coincidir todos es que consideran que la existencia en el ser humano precede a la esencia. Precede a la esencia. ¿Y qué queremos decir o qué significa que la existencia precede a la esencia? Pensemos, por ejemplo, en la fabricación de una mesa. Claro está, para ustedes que están viendo este video, que primero el artesano va a pensar qué mesa quiere hacer y luego la va a fabricar. Es decir, primero la concibe y luego la fabrica. Primero le da su esencia, es decir, aquello que hace que sea una mesa y no otra cosa, que se quiera construir una mesa y no una silla, y luego, en segundo lugar, le da existencia, es decir, la fabrica. Así entonces, como vemos, podemos afirmar nosotros, juntos con nuestro amigo Jean-Paul Sartre, que en un ser la esencia precede a la existencia. Sería al revés que lo que proponen los existencialistas. ¿Por qué? Porque primero hubo alguien que la concibió y luego alguien que le dio existencia. Y claro está, dicen nuestros amigos los existencialistas, esta visión es la que la humanidad ha tenido siempre. La visión de que la esencia precede a la existencia, que como decíamos era la visión común, para decirlo de alguna manera, que tenían los pensadores anteriores. Es decir, esta visión que la humanidad siempre tuvo de un Dios creador, que nos creaba a nosotros. Pero entonces, ¿qué significará, preguntémonos para Sartre, el hecho de que en el hombre la existencia precede a la esencia? Porque recordemos, él no va a afirmar que la esencia precede a la existencia, sino que la existencia precede a la esencia, es decir, todo lo contrario. Esto va a significar, les cuento, que el hombre, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla nuevamente, significa que el hombre, como nosotros decíamos, empieza primero por existir, Recordemos siempre que Sartre era ateo, no creía en Dios. Entonces va a decir que el hombre primero empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, en este mundo desencantado, y luego se define. Entonces, aquí vemos claramente cómo la existencia precede a la esencia. Es decir, es como si yo antes de concebir la mesa, primero la fabricara y luego la definiría. Luego diría que eso es una mesa. Entonces, podemos llegar entonces a la conclusión de que no hay naturaleza humana porque no hay un Dios para concebirla. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace, dice Sartre. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace.
pero sigamos indagando un poquito más para que podamos comprender finalmente esto de que la existencia precede a la esencia, porque es una premisa sumamente importante dentro de la filosofía sartreana y claro está dentro del existencialismo. Nosotros afirmamos entonces por último que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Y este es el primer principio del existencialismo. Primer principio del existencialismo. Hagamos un espacio nuevamente en nuestra pantalla para que ustedes puedan tomar nota de esto que estamos diciendo. Entonces, el hombre es ante todo, dirá Sartre, proyecto, un proyecto. El hombre es ante todo proyecto. Es decir, será ante todo lo que habrá proyectado ser. El hombre, así entonces, va a decir Sartre, no solo es responsable de sí mismo, no solo es responsable de sí mismo, sino de toda la humanidad. De toda la humanidad. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque cada acto del hombre, dice Sartre, toca de lleno a la humanidad. Es decir, lo que yo hago en Argentina va a repercutir en toda la humanidad. Lo que yo hago en Colombia va a repercutir en toda la humanidad. Lo que hago desde aquí, desde mi silla, cualquier acto que yo tenga, cualquier decisión que yo tome en mi vida, va a repercutir en toda la humanidad. Entonces el hombre no solo es responsable de sí mismo, sino de toda la humanidad, como estamos afirmando. Y esta responsabilidad, vamos a ubicarlo aquí, esta responsabilidad, concepto clave en la filosofía sartreana, esta responsabilidad, si se quiere, tremenda, arrolladora, de saber que en mis decisiones yo comprometo a toda la humanidad, es lo que va a conducir a Sartre a afirmar que produce angustia en el hombre. La responsabilidad, este saber que en mis decisiones comprometo a todo el mundo, me conduce a la angustia. Me conduce a la angustia. Y la angustia, claro está, va a ser otro concepto clave dentro de la filosofía existencialista. Esta angustia entonces que va a surgir por la responsabilidad, como decíamos, que yo tengo en cada acto. Por eso solo conoce la angustia el hombre responsable. Solo va a sentir angustia aquel que sienta la responsabilidad tremenda de que en cada acto compromete, como decíamos, a toda la humanidad. Esta es la filosofía sartreana, una parte de la filosofía de Sartre. Espero que hayan comprendido las premisas principales. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Bueno, perfecto. Hemos visto nosotros una filosofía bastante interesante, bastante llamativa, porque nos muestra cómo a partir de este filósofo de Jean-Paul Sartre, tanto la responsabilidad como la humanidad, como la angustia, ¿sí? Son factores importantes. Es decir, Jean-Paul Sartre nos invita a ser conscientes de nuestra propia libertad y que esta libertad debemos ejercerla con responsabilidad. Pero tanto la libertad como la responsabilidad que hacen parte de la humanidad, ¿cierto? Nos conduce a la angustia, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Jean-Paul lo que nos reta, ¿sí? Es a construirnos a nosotros mismos, sabiendo, ¿sí? Que en cualquier momento este proyecto que nosotros hemos establecido realizar sin la subordinación de factores externos, algún día tendrá que terminar con nuestra muerte. Bien, entonces a todos muchas gracias por haber prestado atención. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Buen día.